amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20. Paralelo 20, con Marcial Corrales, Carlos García Pastor y el gran equipo de colaboradores. Muy buenos días, amigos y oyentes de Paralelo 20, feliz fin de semana para todos. Hoy es 4 de octubre y tenemos el primer programa otoñal de la temporada. Cómo me encanta el otoño. El otoño es la época que para mí, junto con la primavera, realmente son mis favoritas. Yo lo del verano ese a 40 o 45 grados o el invierno ese a menos no sé cuántos no me entusiasma. Pero bueno, estamos así, el aire apagado, el aire acondicionado apagado en la cabina. Tenemos a Adrián, que ya está mezclando nuestra música, y vamos a ir arrancando. Hoy volamos sin Marcial, pero desde aquí le saludamos, le mandamos un fuerte abrazo porque está en una isla portuguesa. No son las Azores, es Madeira, y lo que deseamos es que a ver si nos trae algún pastelito de Belén, algún vinito de Alentejo o algún buen detallito de su estancia en la isla. Así que, Marcial, un abrazo, buen regreso y te esperamos para la semana que viene. Comenzamos entonces aquí realmente... Joaquín. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días. Muy buenas, sí. Tenemos a Joaquín del Palacio en el equipo hoy, a los mandos conmigo del programa. ¿Nos vas a hablar hoy, pues mira, Joaquín? El lunes es el Día Mundial de la Arquitectura y lo que vamos a hacer va a ser hablar de la arquitectura, pero simplemente de esos materiales que se han sacado directamente de la tierra. Vamos a hablar de arquitectura con piedra, de arquitectura con barro, y los mejores edificios del mundo van a pasar por aquí, por Paralelo 20. Interesante. Alberto. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué nos traéis hoy? ¿Alguna ruta, alguna tapa, algún restaurante? Pues sí, vamos a hablar, como no, de Puerta Bisagra, de Larri, de la Rocería de Augusto y de la quinta ruta de la casquería que organizamos desde Qué Rico España. Vamos a hablar sobre todo de este exquisito plato, de estos platos y tapas que potenciamos en la Comunidad de Madrid muy pronto en toda España. Por cierto, tengo una anécdota de Madeira, y es que mi hijo mayor dijo su primera palabra. Vio Madeira tantas plantas que bueno. empezó a decir tantas. A mi hijo Abel, fíjate. Buenísimo. Qué bueno. Y tenemos con nosotros también a Santos Valenciano. Buenos días, Santos. Buenísimos días. Hoy que nos toca mar, montaña, libros... Hoy vamos a tocar montaña. Hoy montaña, es ¿no? el día de la montaña, sí. Perfecto. Tendremos también a María Jiménez Latorre con nosotros. Esta María Jiménez Latorre, que está en Alicante, y le contactaremos con ella en la segunda parte del programa. Pero hoy vamos a empezar con una invitada muy especial que tenemos por teléfono, que tenemos a la secretaria de Turismo de Jalisco, México, Michelle Friedman. México, Jalisco, suena bien, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí Como el está, destino. Qué maravilla. Porque Jalisco es la cuna realmente de México. Fue Guadalajara, de hecho, que es la capital de Jalisco, fue capital de México en su momento. Es la cuna, entre otras cosas, del tequila, de los charros y de muchas más cosas. Tiene pueblos mágicos, tiene la Sierra Madre, tiene el Pacífico, una costa maravillosa, abrupta y llena de playas escondidas muy interesantes. Tiene lagos, tiene 6 millones de habitantes. Guadalajara es una ciudad realmente con vuelos directos desde Madrid. Así que le damos la bienvenida. Buenos días, Michelle Friedman. Muy buenos días, muchísimas gracias por permitirme platicar con ustedes. Y efectivamente, como lo dicen, pues México es un país maravilloso como destino turístico.
pero dentro de México no hay un destino más mexicano que Jalisco. Estupendo. Y además con muchas novedades que ayer hicisteis una presentación magnífica aquí en Madrid de vuestro destino, tanto para prensa como para agencias de viajes, y la verdad que me sorprendió gratamente todo lo nuevo que tenéis para los próximos años. Es impactante realmente lo que ya habéis hecho y lo que tenéis. Así es. Hoy por hoy Jalisco es un destino líder en materia de turismo. Tiene una gran diversidad, tiene una gran infraestructura y eso lo convierte en un destino muy deseable para visitar. Tenemos lugares ya muy consolidados como nuestra capital, Guadalajara, que es la segunda ciudad más grande de México, pero tenemos también nuestro destino de playa, Puerto Vallarta, que no solamente son playas, es playa con montaña, con selva, con un pueblo encantador, mexicano, tradicional, con mucha gastronomía. Y pues también tenemos 12 pueblos mágicos llenos de mexicanidad e íconos, como ya lo decías. Somos la cuna del mariachi, del tequila, de la charrería y de todos estos elementos que se reconocen de México en el mundo. Y además, una cosa para los amantes del deporte, que esta casa Radio Marca es amante del deporte porque es la radio del deporte realmente. La Copa Mundial de Fútbol tiene sede en Guadalajara para el 2026. ¿Ya tenéis todo preparado? Los estadios, los hoteles, la fan zone, etcétera, etcétera. Estáis con ello, me imagino, ¿no? Por supuesto, esta es la tercera ocasión que un mundial llega a Guadalajara. Eso habla de que Guadalajara siempre está lista para recibir grandes eventos internacionales. Somos el primer lugar a nivel nacional en oferta de hoteles, de habitaciones hoteleras. Y bueno, estamos por supuesto preparando una gran fiesta. Decimos que vamos a ser la sede más mexicana de todas, porque seguramente entre partidos de fútbol y FanFest y demás actividades, pues va a haber mucho mariachi, mucho tequila y mucha fiesta mexicana. Eso estoy seguro, y no solo tequila, también raicilla y alguna cosa más, seguro que hay de todo por ahí. Además del fútbol, en la región, en el destino realmente, se pueden hacer muchísimos deportes, ¿no? ¿Sí? Tanto... Vaya, si ustedes viajan a nuestra capital, Guadalajara, cualquier día del año yo les aseguro que van a encontrar algo entretenido que hacer, ya sea un partido de béisbol, de básquetbol, de soccer, o también, por supuesto, algún concierto, festival cultural, gastronómico. Es una ciudad que ofrece mucho turismo urbano y mucha oferta, pues, de una capital vibrante como es Guadalajara, siempre con la tradición mexicana, pero también tenemos mucho deporte en el interior del estado. Hay muchas montañas que permiten hacer hiking, turismo de naturaleza y aventura. Tenemos nuestras costas, la Costa Alegre, que es maravillosa y muy preservada, y tenemos Puerto Vallarta, con lo cual hay una gran oferta de turismo náutico en la playa, pero también en las montañas. Además, con una autopista recién estrenada de Guadalajara a Vallarta, que poco más de 3 horas estás en la playa, ¿no? Así es, y eso lo convierte en un gran circuito para quienes quieran disfrutar, de todos los españoles que nos escuchan y quieren disfrutar de Jalisco. Pues tenemos un vuelo diario que conecta de manera directa a Madrid con Guadalajara, y es un gran punto de partida para disfrutar este turismo urbano del que les estoy hablando, donde Guadalajara ofrece una gran gastronomía, una oferta de diseño, arte, entretenimiento, deporte, y de ahí puede uno tomar carretera o bien el tren que sale desde Guadalajara hacia el pueblo mágico de Tequila, disfrutar el interior de Jalisco con estos pueblos mágicos y terminar en este destino de playa que es Puerto Vallarta, y que, como bien dices, con esta autopista ya está a solamente 3 horas de distancia. Bueno, pero se puede hacer también atravesando la sierra, ¿no? Que a lo mejor alguno, como Santos, seguro que es un compañero, seguro que le da por hacer la ruta de la montaña, que son 7-8 horas, y vas visitando pues algún pueblo mágico, te vas parando en Tequila, vas haciendo un poquito de prueba de gastronomía, incluso de enoturismo, porque ya sé que también están haciendo algunos vinos. Sí, por supuesto, es que tenemos una gran oferta. Tenemos 12 pueblos mágicos, y entre estos pueblos mágicos hay, por ejemplo, 2 rutas tequileras, la del Valle del Tequila y la del Tequila de los Altos. Tenemos la ruta de la Raicilla, que también pasa por al menos 3 pueblos mágicos. Tenemos estamos en construcción de 2 rutas vinícolas, una de ellas frente al lago de Chapala, que es el más grande de México. Entonces, bueno, claro, entre Guadalajara y Puerto Vallarta, que son nuestros 2 destinos ancla, tenemos un sinfín de actividades. Imaginen visitar el lugar, el pueblo mágico de donde viene el tequila, o el pueblo mágico de Cocula, donde viene el mariachi. ¿Y la gastronomía, secretaria?
háblenos un poquito de esa gastronomía mexicana, que ayer tuvimos la ocasión de probar unas flautitas de carne de res con una salsita muy rica y con alguna cosa más. La verdad que la gastronomía, a mí me encanta la gastronomía mexicana, pero algún plato que nos sugiera, sobre todo que sea muy de Jalisco, ¿no? Claro, es que como el gran destino emblemático de México que somos, pues nuestra gastronomía representa los sabores de México. Jalisco es un gran productor de muchos de los ingredientes que se utilizan en las recetas típicamente mexicanas. Muchos chiles, muchos quesos, muchos granos, muchos vegetales se producen en Jalisco, por lo cual tenemos pues una gran calidad de productos, por supuesto, ideales para maridar con nuestra raicilla y con nuestro tequila. Y tenemos platillos emblemáticos como la torta ahogada, como la carne en su jugo, como la birria. La birria de Jalisco es la mejor de todos. Qué rica. Y la raicilla, que ayer, yo la había probado en México en alguna ocasión, pero ayer nos hicieron una pequeña cata de raicilla, que muchos de nuestros oyentes no sabrán lo que es la raicilla. Entonces, es, por decirlo de una manera, es un destilado que es muy similar en el proceso, bueno, más que en el proceso, es similar al tequila, pero es muy diferente por dos motivos, que son plantas diferentes, ¿no? Creo que es así. Son especies distintas, es la misma planta, es el mismo agave del cual proviene el tequila, la raicilla, incluso el mezcal, simplemente son especies, digamos, hermanas o primas, y solamente la raicilla se produce en el estado de Jalisco y un poco en el estado de Nayarit, que es nuestro vecino. Se producen 16 municipios del estado de Jalisco, algunos de costa y algunos de montaña, son dos tipos de raicilla diferentes, y el tequila, que solamente se produce en nuestro estado, ambos con denominación de origen. Fantástico. Y yo, por preguntarle una última cosa, dentro de la estrategia de Jalisco para posicionarse como gran destino, ¿hay algún tema, sobre todo deportivo, que estéis enfocando de cara al 2027, 2028 para tener esa presencia mundial? Bueno, la realidad es que constantemente Jalisco recibe grandes eventos deportivos de todo tipo. Como lo decía, no solamente asistir a ver un partido de algún deporte, sino también practicar deportes en diferentes áreas del estado. Tenemos una diversidad de paisajes y escenarios que nos permiten pues todo tipo de deportes, ya sea acuáticos o de montaña. El 2026 va a ser el año de los mundiales, no solamente por el mundial de fútbol, sino por otros eventos internacionales importantísimos que vamos a tener, como la Feria de Turismo ITV en su versión americana. Y por supuesto que en los siguientes años estaremos fortaleciendo otras caras también muy interesantes de Jalisco, como es el turismo gastronómico, el turismo de arte, el turismo de naturaleza. Fantástico. Pues, secretaria, muchísimas gracias por estas buenas noticias, por esas recomendaciones para nuestros oyentes. Un placer tenerla aquí en antena y espero verla pronto en Jalisco. Claro que sí, los esperamos en Jalisco. Cualquier día del año es extraordinaria ocasión para visitar. Estupendo, muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Santos, pasamos a la montaña ya, ¿no? Que hay además un hito importante este año. Sí, un hito no, yo creo que es la repanocha lo que ha hecho Carlos Soria esta semana pasada, el día 26, coronaba la cima del Manaslu, 8.163 metros, una ascensión complicada. Carlos tiene 86 años, creo que todo el mundo lo sabe. Y bueno, su deseo era conmemorar los 50 años de la primera expedición española que estuvo en Manaslu. Esto es un hito, 50 años después, Carlos Soria, el día 26 de septiembre a las 5:30 de la mañana, coronaba a la cima del Manaslu, acompañado y muy bien acompañado por Luis Miguel López Soriano, que creo que nos está escuchando. Y mi primera respuesta sería enhorabuena para Carlos, para el equipo, para los Sherpas, que siempre nos olvidamos, y que nos cuentes un poquito, porque esto no solo es un hito que ha coronado el Manaslu, sino que lo ha hecho prácticamente en un mes. Aclimatación, cima y vuelta a casa. Sí, hola Santos, ¿qué tal? Bueno, la verdad que ha sido algo totalmente inaudito, algo fuera totalmente de serie. Y además de su edad de 86 años, bueno, pues la manera en la que lo ha hecho y todo lo que nos ha transmitido.
La verdad que ha sido un placer el acompañarle, como en otras ocasiones, a Carlos, y en esta ocasión especialmente, porque ha sido, como os digo, algo muy, muy especial. Junto, decía, sí, a los tres. Nosotros nunca nos olvidamos de ellos. Nosotros siempre nos mencionamos porque no es que sean parte del equipo, es que somos el equipo todos juntos. Mikel Serpa, Purva Serpa, Nima Serpa, y yo y Carlos, y en el campo base Pedro Mateo, y todos juntos, bueno, pues llegamos a esa cumbre que fue un momento realmente muy, muy, muy emocionante. Muy emocionante y de una manera muy rápida, muy limpia, y bueno, fue algo fabuloso. Siempre, Luismi, en todas las ascensiones y sobre todo en el descenso hay algún tipo de problema. En este caso creo que os tirasteis muchísimas horas porque la idea era descansar en el campo 3, ir a cumbre y bajar. Pero decidisteis prácticamente tirar para cumbre. Cuéntanos un poquito los pormenores, sin entrar en detalles, pero cómo fue esa ascensión, porque en algún comunicado que pasaba Pedro Mateo a través de Sito Carcavilla me decía que inclusive Carlos había adelantado a algún chavalín joven y que Carlos iba bien. Sí, Carlos subió fenómeno, Carlos subió muy muy bien, a un ritmo muy bueno, sin parar además, y sí, adelantando a gente joven, gente que incluso ya llevaba oxígeno más abajo, porque Carlos todos lo empezamos a utilizar a partir del campo 3, pero hay gente que lo utiliza más abajo del campo 3, y Carlos sí adelantaba gente, no por nada, porque Carlos al final va a su ritmo, no tiene mayor pretensión, pero sí que mantiene muy bien ese paso, ¿no? Nosotros al final sí, era un equilibrio entre una ascensión rápida para pasar el mínimo tiempo posible en la montaña, que hubiera menos desgaste y que tampoco fuera mucha paliza. Pero sí es verdad que salimos del campo 2, dormimos en el campo 2, fuimos hacia el campo 3, no está muy lejos, tardamos unas 3 horas en llegar. Ahí descansamos unas horas sin llegar a dormir, estuvimos a media mañana más o menos comiendo, bebiendo, y sobre las 4 de la tarde nos empezamos a preparar, y a las 4:30 ya estábamos saliendo hacia la cumbre, saltándonos el campo 4, ¿no? Que lo hace muchísima gente porque realmente es una etapa muy larga de campo 3 a campo 4. Pero es que realmente empezamos el ataque a la cumbre, aunque suena un poco raro, lo empezamos desde el campo 2 realmente, ¿no? Y bueno, pues avanzamos durante toda la tarde, por supuesto toda la noche, la ascensión duró toda la noche, y con las primeras luces del alba, sobre las 5:30, llegábamos a la cumbre del Manaslu, ¿no? Un momento muy, muy especial. El 26 de septiembre, como digo, 5:30, llegábamos a la cumbre del Manaslu. Yo solamente, Luismi, tengo que echaros en cara que me tuvisteis toda la noche en vela y no pude dormir. Eso es lo que suele pasar los días de cumbre, ¿no? Porque los días de cumbre se desarrollan durante la noche, ¿no? Lo ideal es llegar a eso, a unas horas muy, muy tempranas a la cumbre, para luego tener todo el día para bajar. Porque el descenso es donde se presentan normalmente los problemas, donde realmente no ha acabado la ascensión en la cumbre, ni mucho menos. El descenso siempre es muy delicado, entonces hay que intentar llegar lo antes posible a la cumbre para tener todo el día para bajar, porque si ese descenso se produce durante la noche, ahí sí que ya se pueden encontrar problemas serios. Luismi, un amante de las imágenes, un amante del cielo y de tantas cosas bonitas como eres tú, alucinarías, ¿no? Con esa marcha nocturna, viendo el cielo, luego el amanecer, esos cambios de colores allí, con esos lugares blancos, esos picos, bueno, uno de los recuerdos imborrables, ¿no? Para mí es un regalo, es un auténtico regalo. Yo subí alucinando, porque además fue atardecer, noche y amanecer. El atardecer fue, maravilloso. Tengo alguna fotografía que he publicado también en las redes de Carlos, con unas luces, unos juegos de luces casi a punto de oscurecer. Es que fijaros cómo puede ser el cielo ya casi a 8.000 metros. Ya ves. Esa atmósfera totalmente limpia, con esas luces de atardecer. Es un regalo. Tocáis las estrellas, sin una nube. Sí. Y la luna os dio tregua, ¿no? Sí, era una noche llena de estrellas, una noche repleta de estrellas, maravillosa, además muy buena, no había viento, disfrutamos muchísimo. Yo estaba como loco, lógicamente grabando, dando testimonio de esa ascensión con mi cámara, porque además hay un proyecto ahora que ya hemos puesto en marcha de realizar un documental
una película documental, porque ya tocaba el documental de Carlos. Estamos esperándolo. Este es el momento. Seguro que sí. Y yo alucinaba, yo se lo decía a mis compañeros, mirar qué luce, mirar con cara un poco rara. Una pregunta, Luismi, muy cortita. Cuando se toca cumbre, ¿cómo lo celebráis? Pues la verdad es que la cumbre es un momento, sí, que es muy emocionante porque llegas, sabes que has llegado, que lo has conseguido, que al final... Porque es que no sabes que vas a llegar a la cumbre hasta que no estás en la cumbre. Claro. 100 metros antes puede ocurrir un problema que te obligue a darte la vuelta. Y 50 metros. Sí, te quedas en ella, claro. Cuando la pisas dices, ya lo he conseguido, pero realmente todavía tienes esa presión de la bajada, de que hay una bajada que es una bajada pero muy delicada. ¿Lleváis un Benjamín de champancito, de cava o de algo o no? ¿O un café? Unas gominolas. O unas gominolas de reponer fuerzas. Unos selfies, ¿no? Como los chavales jóvenes. Y luego también... Llegamos Luismi, aquí, es súper complicada la bajada muchas veces, ¿no? Porque la gente habla de subir, la bajada técnicamente es muy difícil. Claro. Es lo más complicado, por eso siempre cuando llegas a la cumbre tienes esa presión de que tienes que bajar y te sientes muy agraciado porque lo has conseguido, pero claro, al final todavía no lo has conseguido porque hasta que no llegas al campo base no estás seguro de que se ha llevado con éxito la expedición, ¿no? Y además para mí es un momento de mucha tensión la cumbre porque yo tengo que grabarla, es el momento, nunca mejor dicho, cumbre de ese rodaje con el que llevas soñando desde el momento en que te proponen ir a una expedición, piensas esa imagen, esa foto, ese plano de vídeo, y por tanto, claro, es un momento de mucho estrés en el que no te puedes perder ni un detalle, ¿no? Efectivamente. Te tienes que quitar los guantes, tienes que operar con la cámara de una manera muy rápida porque si no se te puede congelar un dedo, o sea, que es un momento realmente de tensión, porque bueno, pues hay que dar fe de lo que has conseguido, ¿no? Sí, de hecho, Luismi, en las redes sociales, en lo que había, siempre estaba la gente pinchando que si no había imagen de la cumbre. Esto me parece un poquito una falta de respeto porque hay mucho camelo por ahí. En cualquiera de los casos, bueno, lo que ha hecho Carlos Soria, aplausos 1000 o 2000, pero yo tengo que poner en valor que hay una persona que se llama Luis Miguel López Soriano, que no solo tiene que subir con todos los cachivaches para arriba, tiene que ir grabando, tiene que ir subiendo, tiene que ir bajando, tiene que ir pendiente de todo, con lo cual Carlos Soria number 1, Luis Miguel López Soriano number 2, Sherpas number 3. Muy bien. Todos somos un Qué grandes gran sois. equipo, y como siempre hablábamos siempre con los Sherpas, nosotros somos un equipo de familia. Los Sherpas que llevan con nosotros muchísimos años, Mikel, Nima, Purva, decíamos, nos llamábamos Family Team. Family Team. Oye, muchísimas gracias, Luismi, por todo esto. Gracias, Luismi. Un placer y enhorabuena a todo el equipo, empezando pues eso, por ti, por ese trabajo de cámara, de subir, de acompañar, de cuidar. A Carlos Soria ni que decir nada y a los Sherpa, por supuesto, que son vuestra familia. Así que un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. Veros. Desde Paralelo 20, un aplauso para el equipazo. Señor, bravo. Hasta pronto, amigos. Muchas gracias, amigos. Bueno, y antes de irnos ahora, tenemos que irnos un momentito a publicidad porque tenemos un mensaje de Marcial que nos ha dejado, aunque no está, nos ha dejado un mensajito que vamos a escuchar ahora. Vamos a ver, amigos viajeros del Paralelo 20. Cuando viajas o estamos planeando un viaje, ¿qué es en lo que deberíamos pensar primero y muchas veces no lo hacemos? En un viaje pensamos en divertirnos, que haga buen tiempo, que veamos paisajes bonitos, que nuestras fotos sean las mejores, que comamos como nunca, que el hotel sea divino. Perfecto, todo esto está muy bien y así debe ser. Pero si nos paramos un momento y pensamos en lo que realmente es importante, tal vez lo que deberíamos pedir es que viajemos tranquilos, que viajemos seguros, que pasar no va a pasar nada, pero si me pasa, que lo último que sea es sentirme desprotegido.
Por eso, un elemento que nunca debe faltar en tu paquete de viaje es un buen seguro de viajes. Y a partir de ahora, si tienes pensado viajar, vete asegurado. Y si me preguntas, pues te diré que una muy buena opción es que lo hagas con Asiscar, para quedarte más tranquilo que nadie. Porque Asiscar es la aseguradora líder en toda Hispanoamérica. Y resulta que ahora, fíjate, ahora la tenemos aquí en España también. ¿Que quieres por un bajo precio tener una cobertura económica más que suficiente? Pues apúntate esto, porque con Asiscar las coberturas van desde 60.000 euros a 3 millones de euros. 3 millones de euros, así como lo oyes. Además te brindan atención integral al viajero, protección 24 horas, a través de la aplicación de móvil te conectas online desde cualquier punto del mundo y la gran novedad, si tu problema de salud en el viaje viene porque tenías una enfermedad preexistente, mientras que otras aseguradoras te rechazarían, Asiscar te acepta la cobertura. ¿Qué te parece esta gran novedad? Así que aún no ha acabado el año y puedes seguir viajando, claro que sí, pero hazlo, eso sí, asegurado. Y si quieres un buen seguro, hazlo con Asiscar y con las mejores coberturas a los mejores precios. ¿Quieres saber más? Pues entra en asiscar.com o asiscar.es y viaja seguro, viaja con Asiscar. El programa de Ortega es humor. César Cadaval, Moranco, buenas tardes, felicidades. Más te quiero yo a ti, que me pone por las nubes, más te quiero yo a ti, que lo sepas, que eres un fenómeno. Me digo que esté a las 4, a las 8, a las 10, te escucho a todas horas. Así que dile a tu jefe que te cambie más que los precios. ¿Ha caído algo, no? Pues mira, sí que me han regalado cositas. Tenía yo ganas de tener unos prismáticos y me lo ha regalado mi mujer. Digo, a ver si veo desde Sevilla Vicente Ortega en la radio. Y te he visto empezando el programa. No se puede ser mejor ya los prismáticos. Entrando en Radio Marca te he visto yo a ti. Tú vas vestido hoy con un vaquero. ¿Te crees que es cachondeo? No te pierdas el programa de Ortega de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde con Vicente Ortega. E quando arriva la pausa per la nazionale, gran giornata sul tabellone di Radio Marca. ¿Qué dices? Pues que antes del parón de selecciones hay un jornadón en la Liga EA. Es que estoy aprendiendo italiano a distancia. Sí, con el Google Translate. Anda, di los partidos ya y déjate de tontas. Voy. Sábado, Osasuna Oviedo, Girona Valencia, Athletic Mallorca y Real Madrid Villarreal. Antes del parón, jornadón. Y es que este año hay mundial. Y si hay que ir y ganarlo, se va. Radio Marca, la radio del deporte. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628 26 90 92. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628 26 90 92. No te olvides, en Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628 26 90 92. Y sobre todo no te olvides del 628... Sí, en el 628 26 90 92, ya lo has dicho. Mándanos un mensaje de voz por WhatsApp. La memoria de los sentidos, con Joaquín del Palacio. Bueno, Joaquín, ya estamos con la arquitectura a cuestas, ¿no? Sí. Arquitectura, pero arquitectura de piedra, de madera, de moderna, antigua, porque hay muchas arquitecturas. Hay muchas arquitecturas, efectivamente. Arquitectura es el arte de habitar, como digo yo, ¿no? Es preparar un lugar para vivir o estar al menos un tiempo dentro, ¿no? Y es el caso de lo que vamos a hablar, de la arquitectura de los materiales más, podemos decir, como más tradicionales, más auténticos y totalmente puros, ¿no? El caso de la piedra o el barro. Los de toda la vida. Los de toda la vida, que ya se hacían, pues fíjate, mira, en el caso de Malta, que es por donde vamos a empezar, ese pequeño país de tan solo 316 kilómetros cuadrados, cuando Madrid capital, el municipio, tiene 600 kilómetros cuadrados, os imagináis, es un país pequeñito. Bueno, pues
Es un país más o menos dividido en varias islas, la más importante es Malta, luego está Gozo y Comino. Comino ya no nos cuenta para los templos, pero sí en Malta y en Gozo. Hay unos templos sensacionales que están hechos en piedra, en grandes bloques, son megalíticos y tienen unas formas muy especiales. Si nosotros vemos la planta, es como si fuera un trébol. Es como lobulado, ¿sabes? Es muy elegante, son templos muy bonitos. Hay varios de ellos, son hasta 7 y todos son patrimonio de la humanidad. Bueno, pues estos templos se edificaron allá por el 4500, 4200 hasta el 2500. Luego esta civilización desaparece. Los nuevos habitantes que llegan a Malta ya desconocen todo esto, lo ven como algo muy antiguo. Estamos hablando de unas construcciones anteriores a las pirámides más antiguas de Egipto, claro. Sí, 4.500 años son muchos años. Son antes de Cristo, sí, con lo cual son 6.500 años desde hoy. Con lo cual estamos hablando de algo muy antiguo, en un sitio muy especial. Estamos hablando de un archipiélago que está centrado más o menos en el Mediterráneo, justo al sur de Sicilia, y se piensa que los primeros pobladores pudieron llegar de Sicilia. Bueno, pues aquellos primeros pobladores, como bien os digo, hicieron estos templos. Algunos son alucinantes, por ejemplo, el de Gigantilla, que está en la isla de Gozo, es una verdadera maravilla. Pero bueno, luego está también el de Tarxien y algunos otros que son verdaderamente maravillosos. Hay otro lugar muy especial, que además si la gente lo quiere visitar ha de reservarlo con tiempo, que es el hipogeo. El hipogeo de Halsaflieni. Y este hipogeo, que data como del 2500 a.C., aquí estamos hablando de miles de años antes de Cristo como algo muy fácil, está excavado bajo la tierra. Es un caso raro de arquitectura porque es entre la arquitectura y la escultura. Luego veremos otro caso también muy interesante. Se utilizó también como cementerio, como mausoleo, y es un lugar muy especial que si lo quieres visitar tienes que reservarlo con tiempo. Bueno, es que muchas de las construcciones antiguas realmente que se conservan son mausoleos o tumbas, sí, porque era un poco para que el cuerpo y la mente permanecieran en el tiempo, ¿no? Entonces se construían con ese afán de solidez y de preservarlo, ¿no? Exacto, y luego como eran lugares sagrados siempre se respetaron algo más. Porque incluso cuando, pues había problemas... Algo más... Sí, porque a veces, lo que hacían a lo mejor era intentar expoliarlos por sacar alguna joya, materiales, material, exacto, válidos y valiosos, pero muchas veces luego no se respetaban, no se reutilizaban. No es como el caso, por ejemplo, de las viviendas que desmontaban las piedras, o en el caso de las fortalezas y construían otras cosas. Normalmente los cementerios lo respetaban más. Han estado un poco más respetados. Sí. Yo creo que eso es más fácil de encontrar normalmente, el tema de mausoleos y tumbas. Sí, cierto. Y pues hablando un poco de esta construcción de la piedra, nos vamos a ir a un sitio muy especial. Nos vamos a ir a la India y vamos a ver cómo unas construcciones que en vez de ser en altura son en profundidad. Vamos a ir a buscar unos pozos que hay en el estado de Gujarat, muy cerca de una gran ciudad que se llama Ahmedabad, que esta ciudad es muy desconocida, pero tiene 10 millones de habitantes, y allí hay unos pozos que son verdaderas construcciones subterráneas que llegan a tener hasta 7 plantas, 28 metros en profundidad, con todo totalmente trabajado tanto en escultura como en arquitectura. Son verdaderos homenajes al agua, lugares que han estado además cubiertos por sedimentos hasta hace relativamente poco tiempo y que han sido descubiertos, en la década de los años 40, o sea, no llega ni a un siglo que fueron descubiertos por primera vez. Son, después de quedar totalmente ocultos, ¿no? Son verdaderas maravillas, son lugares sensacionales. Hay uno de ellos que quizás sea el más llamativo, que se llama Rani Ki Bab, que tiene 7 plantas y, como te digo, tiene unas medidas de 65 metros de longitud, 20 metros de ancho y hasta 28 de profundidad. Pero está esculpido en la roca. Está esculpido, pero a la vez tiene también columnas que lo sujetan, porque llega a tener hasta 212 pilares decorados. O sea, estamos hablando de... Esto también esculpido en la piedra, todo. Las columnas son posteriores. Y hay columnas puestas para sujetar determinadas partes. Alguna parte es escultura y otra parte es construida. Está en profundidad hasta llegar al agua. Se le hace un gran homenaje, es un pozo inmenso. Y cuando tú vas caminando, que esto es quizá lo más llamativo, cuando vas caminando hacia allá y no sabes muy bien qué es lo que vas a visitar, no encuentras nada hasta que te das cuenta de que estás ante un gran agujero totalmente trabajado, lleno de arcos, lleno de columnas, llenos de esculturas y en una profundidad sensacional. 28 metros de profundidad. Son muchos metros. Exacto. Son 7
plantas en este gran templo del agua, pero también si nosotros vamos a un edificio son 10 plantas. Sí. O sea que estamos hablando de una gran profundidad. Es un trabajo muy desconocido. Hay algunos... Si me estás recordando ahora mismo las iglesias esculpidas en piedra en la Libela. La Libela, sí señor. Otro ejemplo. Es fantástico. Exacto. Que tienen su parte de escultura y su parte de arquitectura. Sí. Sí, Etiopía también es un ejemplo sensacional. Bueno, pues efectivamente es la misma sensación. Según vas llegando, te vas encontrando con ese gran agujero trabajado, con ese gran edificio invertido, ¿no?, hacia la profundidad, que te deja, bueno, verdaderamente maravillado. Son patrimonio de la humanidad, por supuesto. Y bueno, pues lo único que podemos decir como gran homenaje es que fijaos, en el billete de 100 rupias, precisamente de la India, en la parte del reverso, está este mismo templo, este templo del agua llamado Rani Ki Vav en ese billete, para que veamos la importancia que ellos mismos le dan. Interesante. De todas formas, a mí de los monumentos antiguos de este tipo, lo que más me atrae son las pirámides. Las pirámides, que además es muy curioso, porque pirámides hay en todo el planeta, no solo en Egipto. Hay pirámides en América. En México. En México, en Perú, en Guatemala, en un montón de sitios. Hay pirámides en la India. Hay pirámides en Egipto, lógicamente. Hay pirámides en Jordania. Hay pirámides en China. O sea, hay pirámides repartidas por todos los continentes. Es así, Joaquín, ¿no? Eso es, y además tú me dijiste que tienen una peculiar coincidencia todos, ¿no? Sí, las pirámides en general, lo que es la estructura piramidal y la estructura de posicionamiento de cada una de esas piedras, que algunas llegan a pesar 200, 300 toneladas, es la misma en todas las culturas. Es muy curioso, pero es una simetría de composición arquitectónica que es prácticamente la misma. Hay muy poca variación, y esto alguna conexión ha tenido que tener, ¿no?, en el mundo, esta arquitectura de las pirámides. Y además están orientadas, ¿no? Normalmente muchas de ellas están orientadas. Las medidas, sobre todo las egipcias, que son un poco las más vistosas, tienen unas medidas proporcionales muy astronómicas, que tienen mucho que ver con las estrellas del cielo, las distancias y los lados de las pirámides. O sea, está todo como muy calculado, que para esos tiempos, que estamos hablando de 3.000, 4.000 años antes de Cristo, tremendo, ¿eh? Pero fíjate, lo que diferencia es el entorno. O sea, tú vas a Egipto, evidentemente ves las pirámides en pleno desierto, pero te vas a Tikal y penetras allí. En plena selva. En plena selva y dices, leche, esto es... Efectivamente. Sí, o vas al Machu Picchu, dices, por ejemplo, allí en la montaña... a 2000 Sí, fíjate, ahora que hablando construcciones y hablando de arquitectura, la gente cuando va a Perú, la fijación es Machu Picchu, pero hay un monumento que para mí me parece espectacular, que está en una zona de Perú, que es Chachapoyas, que es Cuelap, que lo de Cuelap es espectacular. Menuda cultura esa. Eso es otro tema. Es otro también, mundo. Sí. Y ya que hablas de lugares así un poco desconocidos, nos vamos a ir a otro lugar que está en África, que está en Mali, en este caso, y es la gran mezquita de Djenné. Bueno, esto es impresionante, del siglo XIII. Pero es arquitectura de barro. Es una arquitectura de barro hecha de adobe, es la mayor arquitectura de barro del mundo y está considerada pues otra de las grandes construcciones de todo el planeta. Bueno, en este caso es el símbolo actual de la ciudad y es un centro de comercio que fue muy importante entre el año 800 y 1250. Estamos hablando de algo muy importante y muy antiguo. Bueno, pues allí cada año, incluso los ciudadanos lo que hacen es enyesar la mezquita para que siga siendo resistente. Al darle esa capa ante el exterior, pues ese adobe sigue siendo muy resistente. Bueno, eso pasa en Castilla y León. Sí, eso es muy típico, el adobe, barro y paja. Barro y paja, y luego se da... Sí, las bodegas de mi pueblo son así. Exacto. Y para que sea más resistente se le da una manita de cal para que el agua y todo le haga menos resistencia. Y menos calor. Claro, y menos calor también. Efectivamente, porque el blanco coge menos calor, y eso lo hacen, pues todos los años, como os digo, y se llama el Día del Enyesado de la Gran Mezquita. Toma ya. Ya. Y nos quedaría, hemos visto el adobe, la piedra, bajo tierra, madera.
Madera. Bueno, es que es más difícil que se conserve, más difícil, ¿no? Sí. Pero hay iglesias de madera. Hay muchas iglesias en el norte de Europa, en Finlandia, por ejemplo. Y en Rusia. Y en Rusia, que están totalmente, son iglesias ortodoxas. Eso sí, a lo mejor tienen 200 años, no tienen más, pero bueno. Pero están muy bien y son grandes edificios. Son grandes edificios de madera todo. En Rumanía creo que también en el norte de Rumanía, la zona de los Maramures. Lugares de grandes bosques y también, como una anécdota un poco en la historia, ese gran edificio de mármol que es el Taj Mahal. Ah, bueno, nos falta el mármol. Un edificio, un mausoleo, efectivamente, que salvó, como digo yo, la vida de milagro, porque un inglés quiso vender ese mármol porque tenía mucho valor y afortunadamente no lo consiguió. Bueno, pues Joaquín, muchísimas gracias por esta arquitectura tan detallada y que hemos tocado todo el planeta en 2 minutos. Sí. 4 continentes. Hemos dado una vuelta. Pues nada, nos vamos a ir ahora con María Jiménez Latorre a gastronomía. Kilómetro Cero, con María Jiménez Latorre. Hola María, buenos días. Muy buenos días. Hola, ¿Qué María. tal todo? ¿Estás en Valencia, Alicante, Cullera, Murcia? Hoy estoy en Alicante. Estás muy viajera, este año. No paras. Hoy toca comer arroz. Sabes que en estas épocas siempre viajo mucho, es mi época de viajes. Y bueno, estoy en Alicante Gastronómica. Esta tarde a las 6 de la tarde modero una mesa de mujeres en gastronomía. Sí, y aquí estamos con la gastronomía por bandera, intentando hacer pues que se nos vea y se nos escuche. Pero hoy te voy a hablar de Valencia. Como sabes, el domingo pasado estaba en Valencia. Sí, estabas en la Albufera, sí, buen lugar. Estaba en la Albufera. Entonces os quiero contar que, bueno, me invitaron a la APLEC. El APLEC significa fiesta, es una reunión para una celebración. Y bueno, pues fue un APLEC fantástico. Por la noche fuimos a ver el anochecer a la Albufera. Y bueno, os quería contar un poco que esto es un viaje gastronómico que yo creo que pueden hacer cualquiera de nuestros oyentes, porque a mí me invitó la denominación de origen de arroz de Valencia, pero yo creo que para cualquier oyente el planazo que os voy a contar es un planazo, que es primero conocer la Albufera. La Albufera, estamos hablando que tiene unas 21.000 hectáreas, una cosa así, de las cuales, bueno, pues 2.100 son de lago, luego tenemos unas 4.000 donde no se produce arroz y luego 15.000 hectáreas de producción de arroz. 15.000 hectáreas. 15.000 hectáreas. Estamos hablando que el arroz en Valencia, bueno, antiguamente donde el único sitio que se producía arroz era en Valencia. Luego el arroz, en el siglo XIX, unos valencianos se lo llevaron al margen del Ebro, pero estamos ya en el siglo XIX. Antes, los árabes meten el arroz en España. Y claro, quien sabe de arroz, pues son los valencianos, eso está claro. Entonces, ¿qué es la denominación de origen? Bueno, la denominación de origen arroz de Valencia lo que hace es proteger el arroz. Entonces, y proteger la calidad para los usuarios, para todos los que queríamos comprar arroz para nuestras casas, pues lo que ellos hacen es proteger que ese arroz esté perfecto. ¿Y cómo saben que el arroz está perfecto? Bueno, pues viendo los granos, ¿no? Entonces, lo que tienen, ellos llevan 1.200 años cultivando arroz. Imagínate lo que saben de arroz. Entonces, ¿qué es lo que controlan? Pues que el arroz no tenga mezcla de variedades, que el arroz no tenga granos tocados, picados o malos, que sean partidos. Entonces, es un arroz de extrema calidad. Entonces, ¿qué tenemos qué variedades tienen? Pues ellos tienen, que son las más conocidas, tienen el arroz bomba, estoy convencida que todos habéis oído hablar mucho del arroz bomba, porque es ese que tiene como más resistencia a la sobrecocción, ¿no? Entonces, bueno, si me paso un poquito cuando hago el arroz, pues no se nota tanto, pero es un arroz estupendo para los que se inician en el mundo del arroz. Luego tenemos el arroz Sénia. El arroz Sénia es un arroz perfecto porque es la mezcla del arroz bomba y el arroz albufera. El arroz Sénia, es un arroz que no permite nada de sobrecocción,
pero es súper cremoso. Vamos, hay que ser un pro para hacer un buen arroz Xenia. Y el albufera es el que es una mezcla entre el Xenia y el bomba, ¿vale? Entonces admite un pelín más de sobrecocción, pero no mucha. Entonces, el primer día, pues como os he contado, nos fuimos a la albufera, tuvimos ese anochecer en la albufera y luego nos fuimos a una caseta a tomar unos arroces, vamos, realmente unas paellas valencianas que estaban espectaculares. Por supuesto, con arroz denominación de origen de Valencia, lógicamente. Pero me imagino que no podría ser de otra forma, María. Eso, claro, si no... pero fue una noche espectacular, fue una noche de verdad, una noche de celebración, una noche con muchos guiños a la cultura valenciana, con unas chicas que cantaron como Los Ángeles, no te puedes imaginar, y todo, pues hablando un poco de lo que lo que es el mundo del arroz. Estamos hablando también, pues pensar que Valencia el año pasado estuvo muy dañada por La Habana, pero en toda esta zona de la Albufera, pues no está totalmente recuperada, es decir, no pasó casi nada, ¿sabes? Hubo familias que lo sintieron, pero gracias a Dios ya habían cosechado el arroz, ya lo tenían, entonces, porque claro, esto hubiese sido de verdad una ruina si no hubiesen cosechado ya el arroz. Estamos hablando que La Habana fue como el 20 y tantos de octubre y la cosecha del arroz se hace antes. Entonces, gracias a Dios, pues sí, hubo familias que perdieron, pero no se perdió tantísimo como otras familias que lo han perdido todo por La Habana, sobre todo a nivel personal, material y de vidas humanas, con lo que eso sí que es una tragedia. Pero bueno, ya están totalmente recuperados, su arroz es el mejor del mundo, es que no hay otro, es el que tenemos que consumir, y os propongo otro plan. Ya que nos vamos a Valencia, nos vamos a la Albufera, en la Albufera nos comemos una paella valenciana de las de verdad, porque son las únicas, y de ahí al día siguiente nos vamos a ir al Museo del Arroz. Al Museo del Arroz, interesante. Tanto está abierto todos los días, está abierto al público, tienen una entrada simbólica que son 2 euros, pero simplemente un poco para mantenimiento y porque el ayuntamiento obliga a poner una entrada. Y desde luego, para mí es un planazo que los niños vean pues cómo se recolecta el arroz, los niños y los mayores, porque muchas veces no nos atrevemos con producto, no nos atrevemos con este cereal, porque decimos, uy, qué miedo que se me va a pasar. Bueno, pues yo creo que cuando ya conoces el cereal en sí y cómo lo recolectan, cómo lo secan, cómo, pues por ejemplo, tú sabes que un grano más marrón, pues tiene peor absorción de agua, pero es más difícil que te quede mal hecho. ¿Sabes lo que como me he explicado bien? Sí, aguanta más. Perfectamente, aguanta María. Mucho más. Claro. En cambio, un arroz más pulido, más blanquito, es un arroz que absorbe a lo bestia el caldo, el caldo que tú le pongas o el caldo que has hecho. Entonces, es mucho más rico, pero se te puede pasar antes. O sea que hay que cuidar mucho más los tiempos. Hay que cuidar. Para eso te tenemos a ti, María, que lo controlas. Esos bueno, sí. 17 según la altura o 20 o 21, ¿no? Creo recordar que eran los tiempos, sí, ¿no? Bueno, depende muchísimo, también depende de la variedad del arroz, tiene muchas variables, depende del fuego, es decir, al final todo en cocina es variable, porque le estás poniendo fuego, le estás dando mucho calor, con lo que eso lo que tiene es una absorción del líquido, vamos, que una evaporación, y depende de la caña que le des al fuego. Claro. Y hasta del agua, si tiene más o menos cal, también influye. Yo te voy a decir un secreto, María. Yo lo que hago cuando pongo el arroz, le digo, Alexa, pon el tiempo del arroz valenciano, y me lo borda. ¿Has visto? Bueno, lo importante es que compres arroz denominación de origen de Valencia. Piensa que el 25% del arroz de la Albufera está metido dentro de la denominación de origen. Y dirás, bueno, ¿y por qué no está todo? Bueno, pues porque hay variedades que no están controladas por la denominación de origen. Claro. Y hay otros productores de arroz pues que se van a otros mercados en donde no tienen la denominación de origen, que es lo que te da la excelencia del producto, pues a ellos no les importa tanto porque no lo exigen en otros mercados, ¿no? Bueno. Pero vamos, para mí es fundamental que tenga. Y luego comentaros que esto, yo no sé si lo sabíais o no, que el arroz no tiene una fecha de caducidad. Muy buena. Tiene una fecha preferente de consumo, entre 1 y 2 años. Pero el arroz no caduca, es decir, no hay caducidad. Como la miel. Estamos siempre tan preocupados de a ver si me va...
que tengo caducado o no en la despensa, bueno, pues yo os invito a que compréis arroz que siempre tenga el sello de denominación de origen Arroz de Valencia, y es un sellito amarillo muy bonito con las espigas. Lo pondremos en las redes, si os parece bien. Fantástico. Y luego que por supuesto sea de una variedad que nosotros controlemos. Empezar por el Bomba, seguir por el Albufera y acabáis con el Senia. A mí me encanta el Senia. Pues eso, y luego ya lo podemos además, lo podemos hacer de primero, de segundo plato, de postre, de plato único y de postre, o sea que es un, vamos, el arroz... Hasta para hacer empanados y tal, pues se puede hacer también. Y licores, porque yo recuerdo que alguien nos presentó una bebida de arroz que además costaba una pasta. El sake creo que se hace de arroz, ¿no, María? El sake también. Sí, pero eso acordaros que el arroz, aquella bebida de arroz, estábamos hablando de China, es otro tipo de arroz y pero no bueno, es una denominación de origen tan controlada como la nuestra. Pero me vino a la cabeza todo lo que se puede hacer con el arroz. Oye, ¿y el arroz tiene gluten? El arroz no tiene gluten. Muy importante. Importante. Por eso es consumido por todas las personas con intolerancias o simplemente con, ¿sabes? Que no puedan, es gluten free, vamos, que lo puedes consumir. Pero vamos, yo creo que el arroz de Valencia, el del arroz de denominación de origen del que yo os estoy hablando, es un arroz tan fantástico que es para hacer un buen arroz, casi de plato único. Efectivamente. Porque con un buen arroz, si hablamos de un arroz de Valencia, que estás hablando de pollo, de conejo, de verdura, pues ya tienes un plato totalmente completo, ¿no? Exacto. Estás metiendo cereales, estás metiendo verduras. Tenemos la paella, que al final es la mejor comida con el arroz. María, muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Y suerte en el Congreso esta tarde. Así que te esperamos la semana que viene. Gracias. Besitos. Hasta luego. Kilómetro Cero, con María Jiménez Latorre. Bueno, esta música es nuestro locutor marchoso. Y de comer. Pues nos vamos a Puerta Bisagra, chavales. Así, directo. Sí. Bisagra, Alberto, abriendo la puerta. Me ha dicho Ricardo que ya se ha inaugurado la temporada de cocido madrileño. ¡Qué bueno! Sí, el año pasado fue el mejor cocido madrileño en la ruta en el 2024 y ya tiene un cocido por 18,90. Pues fíjate, su morcillita, bueno su y barato. Que tú lo has probado, buenísimo. Y tú también, Carlos, qué rico, bueno, espectacular. Santos, tenemos que ir a Puerta Bisagra a ver a Ricardo. A Santos con lo que le gusta lo de la cuchara, vamos. Tenéis que reservar en puertabisagra.es. Está en Madrid. Es una auténtica maravilla. Puerta Bisagra en Vallecas, está ahí al lado. Oye, que nos vamos a hablar de arroces también. ¡Ay, qué gusto! Que nos vamos a ir a Da Gusto. La arrocería... Arroz valenciano. Por supuesto. Sí, el bueno. Por supuesto, tenemos ahí arroz, pues mira, por ejemplo, arroz a banda con gambas, arroz con mero y gambas, arroz negro con chipirones, arroz a la marinera, arroz del señoret, arroz mixto. Ese me encanta, el del señoret. Sí. Es una auténtica maravilla. Tenéis que reservar en arroceriadausto.es. Y justamente enfrente, Larry tiene otro restaurante que se llama Casa Larry. Van a tener cocido también y Larry dice eso de ven. Y si le dices que nos has escuchado aquí en Paralelo 20, el otro día fue uno de Getafe y otro de Alcalá de Henares. Qué bien. Y le regalaron un platito de jamón ibérico, chavales. Bueno. Le dice, por favor, preguntado por el dueño, se llama Larry. Le dices, ven. Y te regala un platito de jamón. ¿Que no quieres jamón? Que ese te lo regala. Pues mira, lomo bajo de raza Angus, cachopo con queso, carrilleras de ternera a la brasa, picaña, chuletilla de lechal, postre, tarta de queso. Todo en casa. Casi es más fácil decir lo que no hay. ¡Claro! ven. Casalarry.es. Bueno, chicos, yo os voy a hablar porque ya estamos organizando la 5ª ruta de la casquería en toda la Comunidad de Madrid. Es del 8 al 30 de noviembre, que este año nos patrocina la Comunidad de Madrid, que es un auténtico orgullo. Qué bien. Casquerías Oscar, Dapsa, Fabicarne. Y en esta ruta lo que hacemos es del 8 al 30... seleccionamos restaurantes y bares de Madrid donde elaboran unas tapas maravillosas de casquería. Y este año, como novedad, vamos a hacer un concurso.
vamos a elegir la mejor tapa de casquería y el mejor plato de casquería. Aunque, como sabéis, casquería hay en toda España. Sí, por ejemplo, a ver, en Madrid es típico los callos a la madrileña. Sí. Los entresijos. Yo creo que aunque hay en toda España, Madrid es un referente. Oye, en Cataluña está la capipota, que es cabeza y pata de ternera, que se consume muchísimo. Tenemos los duelos y quebrantos en toda Castilla. La tortilla del Sacromonte en Granada, el morteruelo en Cuenca, que es hígado, o por ejemplo, el rabo de toro es casquería, cordobés. Y la carrillera también, que está muy de moda. Así Tanto es. La carrillera está muy de moda y se está vendiendo muchísimo. A mí de casquería me gustan mucho los sesos rebozados. ¡Wow! Eso es una exquisitez. Eso te termina de ir a la montaña y dime, Carlos. Casquería, repite las fechas y luego lo pones en la web, porque la gente se entere bien. Del 8 al 30 de noviembre tenemos la ruta de la casquería y en Apuntaros diciembre... ya para venir para acá. Y en diciembre tenemos la ruta de la hamburguesa en toda España. Te puedes apuntar... Tú no paras, ¿eh? O sea, las mejores rutas. Y luego me voy Alberto con Carlos Soria, que es vecino. Yo vivo en Guadarrama. Digo, Carlos, vámonos a La Pedriza. Pero prefiero no ir con él porque me deja... Vamos. Ten cuidado, ¿eh? Sí, no, es Cuidado un crack. ahí. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto. Terminamos, nos apuntamos bien todo esto de los restaurantes, lo de la ruta a la casquería, la ruta a la hamburguesa y todo lo que nos trae, que nos hace es bailar, la verdad. Pues eso, bailamos entre todos, ¿eh? Pues con estas rutas y con estos manjares terminamos nuestro programa de hoy. Así que, Joaquín, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti y hasta mañana. Santos, no te digo nada, te veo también mañana. Ay, bueno. Sí, Vale. ¿no? Bien, sí. Bueno, venga. Ya que estamos. Sí, que hace tiempo que no nos hablas de ningún libro. Venga. Alberto, tú mañana castigado. Sí, es que me voy ahora mismo a las fiestas de Guadarrama y me parece que va a ser muy intenso y mañana domingo no me va a venir. Entre fiestas y rutas se pasa la vida. Claro, luego pone el salta de tequila claro, y luego, claro, así estamos. Claro. Bueno, pues nada, mañana de 8 a 10 en Canarias, de 9 a 10 en Península, Paralelo 20 aquí en Radio Marca, os esperamos. Adiós. Adiós. El deporte es nuestro. Radio Marca. Hola, yo soy Pucho. Yo soy Juanma. Yo soy Guille y somos la mitad de Vetusta Morla. Ellos son Viva Suecia, están todos. La mejor música y sus protagonistas toman la alternativa en Radio Marca de la mano de José Luis Escarabajano. Tenemos con nosotros a los chicos de Crystal Fighters. Hola. Porque en la radio del deporte también se escucha la mejor música. La madrugada de los sábados a la 1. María, de él y ella. La alternativa. El primer adelanto del segundo disco de Art de Bogotá. Y estrenamos canciones y regalamos entradas y abonos para conciertos y festivales. Así que tú mismo. Los chicos de la maravillosa Orquesta del Alcohol. La alternativa en Radio Marca con José Luis Escarabajano. En la web de Radio Marca siempre puedes consultar nuestra parrilla, actualizada en todo momento con los últimos eventos para que no te pierdas nada. Radio Marca, lo damos todo.